Página 30. Y miraba yo con aire de súplica a esos brutos que pateaban y que con su furia iban a quebrar la frágil y preciosa impresión que yo venía buscando. En fin, los últimos momentos en que yo disfruté fueron los de las primeras escenas de Phèdre. En el principio de este segundo acto no aparece el personaje principal, y sin embargo, en cuanto se alzó el telón grande y luego otro segundo telón de terciopelo rojo que dividía la profundidad del escenario en todas las obras en que trabajaba la estrella, asomó por el fondo una actriz de voz y aspectos semejantes a los que, según me dijeran, tenía la Verma. Debían de haber cambiado el reparto y todo aquel cuidado que yo puse en estudiar el papel de la mujer. De la mujer de Teseo. Debían de haber cambiado el reparto y todo aquel cuidado que yo puse en estudiar el papel de la mujer de Teseo iba a ser inútil. Pero salió una nueva actriz que replicó a la otra. Indudablemente me equivoqué al tomar a aquella primera por la Verma, porque esta segunda tenía mayor parecido en figura y dicción con la Verma. Ambas realzaban su papel con nobles ademanes que yo distinguía claramente comprendiendo su relación con el texto, mientras ellas agitaban sus hermosos peplos y entonaciones ingeniosas, ya irónicas, ya apasionadas, que me revelaban la significación de un verso que yo leyera en casa sin conceder atención bastante a lo que quería decir. Pero de pronto, por la abertura de aquella roja cortina del santuario apareció, lo mismo que en un marco, una mujer, e inmediatamente, por el miedo que yo sentí, mucho más ansioso que pudiera serlo el de la Verma, a que la molestaran abriendo una ventana, a que al arrugar un programa alterasen el sonido de su voz, a que la enfadaran aplaudiendo a sus compañeras y no aplaudiéndole a ella lo debido, por mi manera mucho más absoluta aún que la de la Verma, de no considerar desde aquel momento sala, público, actores y obra, y hasta mi propio cuerpo, más que como un medio acústico importante tan solo en la medida en que era favorable a sus inflexiones de voz. Por todo eso comprendí que las dos actrices que antes admiraba no se parecían en nada a aquella que yo vine a oír. Pero al mismo tiempo, mi gozo cesó por entero. Inútilmente aguzaba yo ojos, oídos y alma para no perder ni una migaja de las razones de admirarla que iba a darme la Verma. No llegué a recoger una sola de estas razones. Ni siquiera lograba, como me ocurría con las otras actrices, distinguir en su dicción y en su modo de representar entonaciones inteligentes y ademanes bellos. La estaba oyendo como si leyera a Phèdre o como si Fedra en persona estuviera diciendo en ese momento las cosas que yo escuchaba, sin que el talento de la Verma pareciera añadirles cosa alguna. Habría yo deseado parar, inmovilizar por largo rato ante mí cada entonación del artista, cada uno de sus gestos, con objeto de poder profundizar en ellos y ver si podía descubrir lo que tuviese de hermoso. Por lo menos procuraba, a fuerza de agilidad mental y teniendo mi atención bien despierta, a punto, antes de cada verso, no distraer en preparativos ni un segundo del tiempo que durara cada palabra y cada verso, y llegar, gracias a la intensidad de mi atención, a adentrarme tan profundamente en unas y otros como si hubiese tenido largas horas a mi disposición. Pero qué poco duraban. Apenas había llegado un sonido a mis oídos cuando ya venía otro a reemplazarlo. En una escena en que la Verma permanece inmóvil un instante con el brazo alzado a la altura del rostro, bañado por un artificio luminoso
en luz verdosa, delante de una decoración que representa el mar. Toda la sala estalló en aplausos, pero la actriz ya había cambiado de sitio y el cuadro que ya habría querido estudiar ya no existía. Dije a mi abuela que no veía bien y me dejó sus gemelos, solo que cuando se cree en la realidad de las cosas, emplear un medio artificial para verlas no equivale enteramente a sentirse más cerca de ellas. A mí se me figuraba que ya no estaba viendo a la Verma, sino a una imagen en un cristal de aumento. Dejé los lentes, pero ¿acaso la imagen que mis ojos recibían, disminuida por la distancia, no era más exacta que la otra? ¿Cuál de las dos Verma era la verdad, la de verdad? Tenía yo puestas muchas esperanzas en la declaración de Hipólito, trozo que, a juzgar por la significación ingeniosa que los demás cómicos me descubrían a cada momento en partes de la obra menos hermosas, tendría de seguro entonaciones más sorprendentes que las que yo me imaginaba cuando la leía en casa, pero ni siquiera llegó a los acentos que habrían descubierto Enone o Aricia, sino que pasó con la lisura de una melópea uniforme por todo el párrafo, en el que se confundieron en una sola masa oposiciones clarísimas, cuyo efecto no habría desdeñado no ya una actriz trágica de mediano talento, sino ni siquiera un estudiante de instituto. Además, lo dijo tan deprisa que solo al llegar al último verso comenzó mi mente a darse cuenta de la monotonía voluntaria que quiso imponer a los primeros. Por fin estalló mi primer sentimiento de admiración, provocado por los frenéticos aplausos de los espectadores. Uní a ellos los míos, haciendo por prolongados mucho, con objeto de que la Verma, reconocida, se superase a sí misma, y así poder estar yo seguro que haberla visto en uno de sus mejores días. Y es curioso que, según luego supe, ese momento que desencadenó el entusiasmo del público era en realidad uno de los grandes aciertos de la Verma. Parece que ciertas realidades trascendentales emiten en torno suyo rayos a los que es sensible la masa. Así, por ejemplo, cuando ocurre un acontecimiento, cuando hay en la frontera un ejército en peligro, o derrotado, o triunfante, las noticias vagas que se reciben y de las que no se sabe sacar gran cosa, de las que no sabe sacar gran cosa un hombre culto, excitan en la multitud una emoción que le sorprende y en la que reconoce, una vez que los enterados le han puesto al corriente de la verdadera situación militar, la percepción por el pueblo de esa aura que rodea los grandes acontecimientos y que puede ser visible a centenares de kilómetros. Se entera uno de una victoria o ya fuera de tiempo, cuando se ha terminado la guerra, o enseguida por la cara alegre del portero de casa. Y se descubre un rasgo genial del arte de la Verma 8 días después de haberla oído, por lo que dice la crítica, o inmediatamente por las aclamaciones del anfiteatro. Pero como ese conocimiento inmediato de la multitud está mezclado con otros 100, todos erróneos, los aplausos caían por lo general en falso, aparte de que se promovían mecánicamente por el impulso de los aplausos anteriores, como ocurre en una tempestad cuando está el mar ya tan agitado que sigue engrosando aunque el viento no aumente. Pero eso poco importaba, y a medida que yo aplaudía me iba pareciendo que la Verma había trabajado mejor. Por lo menos, decía junto a mí una mujer muy ordinaria, esta se mueve, se da unos golpes que se hace daño, corre, y no me digan a mí, eso es trabajar bien. Y yo, muy contento de encontrar esas razones de la superioridad de la Verma, aunque bien sospechaba que no bastaban para explicarla, como no explicaba la de la Gioconda o la del Perseo de
Benvenuto aquella exclamación de un paleto. Y qué bien hecho está, todo de oro y bueno, vaya un trabajo. Compartía con avidez el grosero vino de aquel entusiasmo popular. Sin embargo, cuando el telón cayó, sentí cierto disgusto, porque el placer que tanto esperé no había sido más grande, y al propio tiempo sentí el deseo de que se prolongara, de no abandonar para siempre al salir de la sala esa vida del teatro, que por unas horas fue también mi vida. Y habríame parecido que me desgarraba de ella al volver a casa, como se desgarra uno de su tierra para ir al destierro, de no haber abrigado la esperanza de que allí en casa me enteraría de muchas cosas referentes a la Berma, por medio de aquel admirador suyo, gracias al cual me dejaron ir a Fedre, es decir, del señor de Norpois. Mi padre me llamó antes de cenar a su despacho, expresamente para presentarme al señor de Norpois. Cuando entré, el embajador se levantó, me tendió la mano, inclinándose, y fijó en mí atentamente sus ojos azules. Como estaba acostumbrado a que los extranjeros de paso que le eran presentados cuando representaba a Francia fuesen todos, en mayor o menor grado, hasta los cantantes afamados, personas de nota, y sabía que más adelante, cuando se pronunciaran sus nombres en París o en Petersburgo, podría decir que se acordaba perfectamente del rato que pasó con ellos en Múnich o en Sofía, que tenía el hábito de indicar a todos con su afabilidad la satisfacción que experimentaba al conocerlos, y además persuadido de que en la vida de las grandes capitales se gana, poniéndose en contacto a la vez con las individualidades interesantes que por ellas cruzan y con las costumbres del pueblo que las habita, un conocimiento profundo y que no dan los libros de la historia, de la geografía, de los usos de cada nación y del movimiento intelectual de Europa. Ejercitaba en todo recién llegado sus agudas facultades de observador para saber enseguida con qué clase de hombre se las tenía que ver. Hacía ya tiempo que el gobierno no le había confiado ningún cargo en el extranjero, pero en cuanto le presentaban a alguien, sus ojos como si no se hubieran enterado de que estaba en situación de disponible, comenzaban un fructuoso examen, mientras que con toda su actitud quería dar a entender el señor de Norpois que el nombre no le era del todo desconocido. Así que al mismo tiempo que me hablaba bondadosamente y con el aire importante de un hombre consciente de su vasta experiencia, no dejaba de examinarme con sagaz curiosidad y para provecho suyo, como si fuera yo una costumbre exótica, un monumento instructivo o una artista célebre. Y de esta suerte daba pruebas hacia mi persona de la majestuosa amabilidad del sabio mentor y de la curiosidad estudiosa del joven Anacarsis. No me ofreció absolutamente nada de la Revue de Deux Mondes, pero me hizo un buen número de preguntas sobre mi vida, mis, est mis estudios y mis aficiones, de las cuales oía yo ahora por primera vez hablar como de cosa que podría razonablemente atenderse, mientras que hasta aquí se me figuró que era deber el contrariarlas. Y ya que me llevaban camino de la literatura, no quiso él desviarme, al contrario, me habló de ese arte con deferencia, como de una deliciosa y venerable personalidad cuya tertulia en Roma o en Dresde se conserva gratísimo recuerdo, y a la que por necesidades de la vida no podemos ver más que de tarde en tarde, cosa que lamentamos mucho. Parecía como si me envidiara sonriendo de un modo casi picaresco los buenos ratos que me iba a hacer pasar a mí, más libre y más dichoso que él, la literatura.
pero hasta las palabras que empleaba el señor de Norpois me mostraban la literatura como muy distinta de aquella imagen suya que yo me formé en Combray, y comprendí que había tenido 2 veces razón en renunciar a ella. Hasta ahora solo me había dado cuenta de que no tenía aptitudes para escribir, pero el señor Norpois me quitó el deseo de escribir. Quise explicarle lo que habían sido mis ilusiones, temblando de emoción, con escrupuloso temor de que cada una de mis palabras no fueran el equivalente más sincero posible de lo que yo había sentido sin formularlo nunca. Esto es, que mis palabras carecieran de toda claridad. Quizá por hábito profesional, acaso por esa calma que adquiere todo hombre importante cuyo consejo se solicita y que, como sabe que tiene en sus manos el dominio de la conversación, deja al interlocutor que se agite, que no se esfuerce y afane a su gusto. ¿Acaso para realzar lo característico de su cabeza, griega según él, a pesar de las grandes patillas? Ello es que el señor de Norpois guardaba, mientras le exponían alguna cosa, una inmovilidad fisonómica tan absoluta como si uno estuviera hablando delante de un busto antiguo y sordo, en una gliptoteca. Y de pronto, cayendo como cae el martillo del tasador en las subastas, o cual oráculo délfico, la voz del embajador que respondía le impresionaba a uno tanto más cuanto que en su rostro no había signo alguno que dejara sospechar cuál era la impresión en él causada ni cuál la opinión que iba a exponer. Precisamente, me dijo de pronto, como si la causa estuviera ya juzgada, después de haberme dejado tartajear delante de aquellos ojos inmóviles que no se apartaban de mí un instante. El hijo de un amigo mío es mutantis mutandis, como usted, y tomó para hablar de nuestras disposiciones comunes el mismo tono tranquilizador que si hubiera sido predisposiciones no a la literatura, sino al reumatismo, y quisiera demostrarme que eso no mataba a nadie. De modo que ha optado por salirse del Quai, donde tenía el camino ya trazado por su padre, y sin preocuparse del qué dirán, se ha dedicado a escribir. Y no tiene por qué arrepentirse. Ha publicado hace 2 años. Claro que es mucho más edad que usted, naturalmente. Una obra relativa al sentimiento de lo infinito en la orilla occidental del lago Victoria, Nyanza. Y este año, un opúsculo menos importante, pero de pluma muy ágil y hasta acerada, sobre el fusil de repetición en el ejército búlgaro, que le han ganado un puesto muy distinguido en las letras. Lleva muy buen camino y no es hombre de los que se paran a la mitad. No, me consta que, sin que se haya pensado por un momento en una candidatura, su nombre ha sonado 2 o 3 veces, y de modo muy favorable, en alguna conversación en la Academia de Ciencias Morales. En fin, que aunque no pueda decirse aún que está en el pináculo, se ha ganado muy reñidamente una preciosa posición, y el éxito que no siempre va a los vocingleros y a los emborronadores, a los presuntuosos que no suelen ser más que intrigantes. El éxito, digo, ha recompensado su esfuerzo. Mi padre, al verme académico dentro de unos años, exhaló una satisfacción que llegó a su colmo cuando el señor de Norpois, tras un instante de vacilación en el que pareció calcular las consecuencias de su acto, me dijo, ofreciéndome una tarjeta suya: vaya usted a verle de mi parte y podrá darle algún consejo útil. Causándome con tales palabras tan penosa inquietud, cual si me hubieran anunciado que al día siguiente me iban a embarcar en un velero en calidad de grumet.
Mi tía Leoncia me había dejado, además de muchos objetos y muebles muy cargantes, toda su fortuna líquida, revelando así después de muerta un afecto hacia mí que yo no sospeché cuando viva. Mi padre, a quien le tocaba administrar esta fortuna hasta mi mayoría de edad, consultó al señor de Norpois respecto al modo de colocar algunos fondos, especialmente respecto a los consolidados ingleses y el 4% ruso. Con ese papel de primer orden, dijo el señor Norpois, aunque la renta no sea muy alta, por lo menos está usted seguro de que el capital no baja. Le expuso mi padre, sin concretar, los valores que había comprado aparte de aquellos. El señor de Norpois dibujó una imperceptible sonrisa de enhorabuena, como todos los capitalistas. Consideraba la riqueza cosa envidiable, pero le parecía más delicado no cumplimentar a una persona por la fortuna que poseía, más que con un signo de inteligencia apenas declarado. Y además, como él era inmensamente rico, creía de mejor gusto al aparentar que juzgaba considerables las rentas inferiores de los demás, aunque sin dejar de echar una ojeada de bienestar y alegría sobre la superioridad de las suyas. Pero no vaciló en felicitar a mi padre por la composición de su cartera de valores, que revelaba, dijo, un gusto muy seguro, muy delicado y muy fino. Parecía como que atribuyese a las relaciones de los valores bursátiles entre sí y hasta a los valores mismos algo como un mérito estético. Mi padre le habló de un papel nuevo e ignorado y el señor de Norpois le contestó como una de esas personas que también han leído esos libros que nos figurábamos que no conocía nadie más que nosotros. Sí, ya lo creo. Me he entretenido en seguirle en las cotizaciones durante algún tiempo y es interesante. Y lo decía con la sonrisa de retrospectiva seducción de un suscriptor que leyó a trozos en folletón la última novela de una revista. No sería yo quien le quitara la intención de suscribirse a la emisión que pronto se va a lanzar. Tiene mucho atractivo porque ofrecen los títulos a precios tentadores. En cambio, mi padre no se acordaba exactamente del nombre de otros valores antiguos, fáciles de confundir con acciones similares, y abriendo un cajón enseñó los títulos estos al embajador. Me encantó verlos. Estaban adornados con agujas de catedrales y figuras alegóricas, como unas publicaciones románticas que yo había hojeado alguna vez. Todo lo de una misma época se parece. Los artistas que ilustran los poemas de un determinado periodo son los mismos que trabajan para las sociedades financieras. Y no hay nada que recuerde más algunas entregas de Notre Dame de París o de las obras de Gerardo de Nerval, de esas que yo veía colgadas en el escaparate de la tienda de ultramarinos de Combray, que una acción nominativa de la Compañía de Aguas con aquella orla rectangular y florida que aguantaban divinidades fluviales. Como el género de inteligencia que yo poseía inspiraba a mi padre desprecio, grandemente corregido por el cariño, en resumen su sentimiento hacia las cosas que yo hacía era de ciega indulgencia, y por eso no dudó en mandarme buscar un poemita en prosa que yo hice en Combray al volver de un paseo. Le había yo escrito con una exaltación que, según yo pensaba, habría de transmitirse a los que lo leyeran. Pero indudablemente al señor de Norpois no le conquistó, porque me lo devolvió sin decirme una palabra. Mamá, muy respetuosa con las ocupaciones de mi padre, llegó en esto a preguntar tímidamente si podía mandar que sirvieran la cena. Tenía miedo a interrumpir una conversación en la que ella acaso no debiera entrometerse. Y, en efecto, mi padre a cada momento recordaba al marqués alguna determinación útil que había decidido
que habían decidido ellos defender en la sesión próxima de la comisión, y lo hacía con el tono particular que emplean en un ambiente distinto al suyo. Lo mismo que dos colegiales, dos colegas a quienes la costumbre de su profesión dio una base de recuerdos comunes, donde las demás gentes no tienen acceso y que ellos se excusan de tratar en público. Pero gracias a aquella perfecta indiferencia de sus músculos faciales que había logrado, el señor de Norpois podía escuchar sin que pareciera que se enteraba de lo que le decían. Mi padre acababa de azorarse. Había pensado en solicitar el parecer de la comisión, decía al señor de Norpois, tras largos preámbulos. Y entonces, del rostro del aristocrático virtuoso que había guardado la inercia de un instrumentista a quien no le llegó aún el momento de ejecutar su parte, salía la frase empezada, con perfecta prolación, en tono agudo y como el que no hace más que rematar, pero con timbre distinto, a aquella en la que fue iniciada por mi padre. Que desde luego usted no vacilará en convocar tanto más cuanto que conoce usted personalmente a cada uno de sus individuos y sabe que no les cuesta trabajo. Evidentemente, no era un final en sí mismo extraordinario, pero la inmovilidad que le precedió le hacía destacarse con una nitidez cristalina, y la inesperada novedad, maliciosa casi, de esas frases, con que el piano, silencioso hasta entonces, replica en el debido momento al violonchelo que se acaba de oír en un concierto de Mozart. ¿Qué? ¿Estás contento de esta tarde?, me dijo mi padre cuando nos íbamos a sentar a la mesa, con objeto de que me luciera, y así, por mi entusiasmo, me pudiera juzgar mejor el señor de Norpois. Ha ido a ver a la Berma. Ya se acordará usted de que estuvimos hablando de eso, dijo volviéndose hacia el diplomático, con el mismo tono de alusión retrospectiva, técnica y misteriosa que si se hubiera tratado de una sesión de la comisión. Le habrá a usted encantado, sobre todo si era la primera vez que la oía. Su señor padre se alarmaba un poco de la repercusión que esa pequeña escapatoria podía determinar en su edad, en su salud de usted, porque tengo entendido que está usted algo delicado, un poco débil. Pero yo le tranquilicé. Hoy los teatros no son lo que eran hace 20 años, por no ir más lejos. Tiene usted asientos bastante cómodos, una atmósfera ventilada, aunque claro es que todavía nos falta mucho para ponernos a la altura de Alemania e Inglaterra, que en esto, como en otras muchas cosas, están mucho más adelantados que nosotros. No he visto a la Berma en Fedre, pero me han dicho que está admirable. ¿A usted le habría gustado muchísimo? El señor de Norpois, 1000 veces superior a mí en inteligencia, debía de poseer esa verdad que yo no supe extraer del arte de la Berma, e indudablemente me la revelaría, porque yo, para responder a su pregunta, iba a rogarle que me dijese en qué consistía esa verdad, y así justificaría ante el señor de Norpois mis vivos deseos de ver al artista. No disponía más que de un momento. Era menester aprovecharle bien y llevar mi interrogatorio a los puntos esenciales. Pero, ¿cuáles eran? Como tenía fija la atención en mis tan confusas impresiones y no pensaba en modo alguno en ganarme la admiración del señor de Norpois, sino en sacar de él la ansiada verdad, no intenté sustituir las palabras que no se me ocurrían con lugares comunes. Empecé a balbucear y por último, para tratar de obligarle a que me dijera en qué consistía lo admirable de la Berma, le confesé que me había desilusionado. ¿Cómo es eso?
dijo mi padre, molesto por la impresión desagradable que pudiera hacerle al señor de Norpois la confusión de mi incomprensión. ¿Cómo dices que no has disfrutado? Si nos ha contado la abuela que no perdías una sola palabra de las que decía la Berma, que se te saltaban los ojos y que no había en todo el teatro nadie más atento que tú. Sí, eso sí, escuchaba lo mejor que podía para averiguar lo que tiene de notable. Desde luego que está muy bien. Entonces, ¿qué más quieres? Una de las cosas que más contribuyen al éxito de la Berma, dijo el señor de Norpois, volviéndose marcadamente hacia mi madre, para que no se quedara fuera de la conversación y para cumplir a toda conciencia sus deberes de cortesía con la señora de la casa, es el gusto perfecto con que escoge sus papeles y que le vale siempre éxitos francos y de buena ley. Rara vez representa con cosas mediocres. Ya ve usted que va a buscar el papel de Fedra. Además, ese buen gusto le tiene también para vestirse y para representar. Aunque ha hecho muchas y muy fructuosas salidas a Inglaterra y América, la vulgaridad, no diré de John Bull, cosa que sería injusta, por lo menos para la Inglaterra de la reina Victoria, pero sí del tío Sam, no se le ha pegado nada. Nunca colores llamativos ni gritos exagerados. Además, esa voz admirable que tanto la ayuda y que ella misma emplea de un modo seductor, casi me atrevería a decir como un músico. Mi interés por el método, mi interés por el modo de representar de la Berma había ido creciéndose incesantemente desde que terminara la función, porque entonces ya no estaba dominado por la comprensión de los límites de la realidad, pero sentía yo deseo de encontrarle explicaciones. Además, había actuado ese interés con igual intensidad mientras que la Berma trabajaba sobre todo lo que la actriz ofrecía con la indivisibilidad de la vida, a mi vista y a mis oídos, así que se alegró mucho de encontrarse a sí mismo una causa razonable en aquellos elogios tributados a la sencillez y al buen gusto del artista. Los atrajo para sí con su poder de absorción, se apoderó de ellos como se apodera del optimismo de un borracho de las acciones de su prójimo, para encontrar en ellas un motivo de entretenerse. Es verdad, me decía yo, qué voz tan hermosa, y sin ningún grito, qué trajes tan sencillos, y qué inteligencia la de haber ido a escoger la Fedre. No, no me ha desilusionado. Hizo su aparición el plato de vaca fiambre con zanahorias, tendido por el Miguel Ángel de nuestra cocina encima de enormes cristales de gelatina que semejaban bloques de cuarzo transparente. Señora, tiene usted un maestro cocinero de primer orden, dijo el señor de Norpois, y no es cosa de poca monta. Yo, como en el extranjero tuve que tener un cierto rango de casa, ya sé lo difícil que es muchas veces encontrar un perfecto maestro cocinero. Esto es un verdadero ágape, señora. En efecto, Francisca, espoleada por la ambición de triunfar con un convidado de nota en una comida sembrada de dificultades dignas de ella, se tomó un trabajo que ya no se tomaba cuando guisaba para nosotros solos y volvió a dar con su incomparable estilo de Combray. Esto es lo que no se puede encontrar en una casa de comidas, aunque sea de las buenas. Un plato de vaca estofada con gelatina que no huele a cola y que haya cogido bien el perfume de la zanahoria. Es admirable. Permítame que insista, añadió, indicando que quería más gelatina.
Tendría curiosidad en juzgar ahora a su Vatel de ustedes en un plato enteramente distinto. Me gustaría, por ejemplo, ver cómo se las entendía con un guiso de vaca a lo Stroganoff. El señor de Norpois, para contribuir también por su parte a los atractivos de la comida, nos brindó unos cuantos sucedidos de esos con que solía obsequiar a sus compañeros de carrera, ya citando algún periodo ridículo de un hombre político que las gastaba así y que hacía frases largas y llenas de imágenes incoherentes, ya alguna fórmula lapidaria de un diplomático henchido de anticismo, pero a decir verdad, el criterio con que él distinguía esas dos clases de frases no se parecía en nada al que yo aplicaba a la literatura. Se me escapaban muchos matices y las cosas que él citaba, reventando de risa apenas si las diferenciaba yo de las otras que consideraba como notables. Pertenecía a esa clase de personas que me habrían dicho que de las obras que me gustaban. Claro, yo, sabe usted, no lo entiendo. Confieso que no lo comprendo. Soy un profano. Pero yo podía pagarle en la misma moneda porque se me escapaban la gracia o la tontería, la elocuencia o la hinchazón que él apreciaba en tal réplica o en cual discurso, la ausencia de toda razón perceptible de por qué esto estaba bien y aquello mal, prestaba para mí a esa clase de literatura más misterio y oscuridad que a otra cualquiera. Lo único que yo sacaba en claro es que el repetir lo que todo el mundo piensa no era en política un signo de inferioridad, sino de superioridad. Cuando empleaba el señor de Norpois determinadas expresiones que rodaban por los periódicos y pronunciándolos con mucha fuerza, se tenía la sensación de verlas convertidas en un acto por el solo hecho de que él las empleara, y un acto que provocaría comentarios. Mi madre tenía puestas muchas esperanzas en la ensalada de piña y trufas, pero el embajador, después de ejercitar en aquel manjar su penetrante mirada de observador, se la comió y siguió envuelto en una diplomática discreción, sin franquearnos su pensamiento. Mi madre insistió para que repitiera, cosa que hizo el señor de Norpois, pero diciendo al mismo tiempo, en lugar del esperado cumplimiento: Señora, obedezco porque veo que es o- u- todo un ucase de usted. Hemos leído en los papeles que ha hablado usted largamente con el rey Teodosio, le dijo mi padre. Es verdad, el rey, que tiene gran memoria para las fisonomías, me vio en el patio de butacas y tuvo la bondad de acordarse de que me ocupo el honor de hablar con él de que me cupo el honor de hablar con él varias veces en la corte de Baviera, cuando ni siquiera soñaba él con su trono oriental. Ya saben ustedes que fue llamado a reinar por un congreso de potencias europeas y que dudó mucho antes de decidirse a aceptar, porque juzgaba esa soberanía no muy a la altura de su linaje, que heráldicamente hablando es el más noble de toda Europa. Vino un edecán a decirme que fuera a saludar a su majestad, y yo me apresuré a obedecer sus órdenes. ¿Le parecen a usted satisfactorios los resultados de su visita? Mucho. Era perfectamente lícito el abrigar algún recelo sobre el modo que tendría un monarca tan joven de salir de este paso difícil, sobre todo en una coyuntura tan delicada, pero yo, por mi parte, tenía absoluta confianza en el sentido político del soberano, y aunque confieso que ha ido mucho más allá de mis esperanzas, el toast que pronunció en el Elíseo, y que según informes que tengo de fuente autorizadísima, era obra suya desde la primera hasta la última palabra, mereció el interés que ha suscitado en todas partes. Es una jugada de maestro, quizá un poco atrevida, lo reconozco,
pero su audacia ha sido plenamente justificada por las circunstancias. Las tradiciones diplomáticas tienen muchas cosas buenas, pero en este caso había llegado a vivir tanto cosas, tanto en su nación como en la nuestra, en una atmósfera tan cerrada que ya no era respirable. E indudablemente una de las maneras de renovar el aire, claro que, claro que una de esas que no se pueden recomendar, pero que el rey Teodosio sí podía permitirse, es la de echarlo con todo a rodar y romper los cristales. Y lo ha hecho con tanta gracia que ha seducido a todo el mundo, y además con una justeza de términos donde se rastrea enseguida esa sangre de príncipes letrados que tiene por línea materna. Y cuando habló de las afinidades, se enlazan a Francia con su nación. La expresión, por poco usada que sea en el lenguaje de las cancillerías, fue extraordinariamente acertada. Ya ve usted, dijo, dirigiéndose a mí, que la literatura nunca está de sobra, ni siquiera en la diplomacia, ni en los tronos. Claro que la cosa estaba bien vista hacía mucho tiempo, es verdad, y las relaciones entre los dos países habían llegado a ser excelentes, pero había que decirlo. Era una palabra que ya se esperaba, pero que ha sido maravillosamente escogida y que, como usted ha visto, ha dado en el blanco. Debe de estar muy contento su amigo el señor Baugobert, que se ha pasado tantos años preparando esa aproximación. Y mucho más aún porque su majestad, que es muy aficionado a eso, ha querido darle la sorpresa, sorpresa que lo ha sido totalmente para todo el mundo, empezando por el ministro de Asuntos Extranjeros, a quien, por lo que me han dicho, no le ha gustado mucho. Parece ser que a una persona que le hablaba de eso le contestó claramente y en voz bastante alta para que pudiera oírlo los que estaban por alrededor. A mí ni me han consultado ni me avisaron antes, dando a entender con eso que declinaba toda responsabilidad por el acontecimiento. Claro que la cosa ha metido mucho ruido y no me atrevería yo a afirmar, añadió con sonrisa de malicia, que alguno de mis compañeros que parecen acatar como ley suprema la del menor esfuerzo, no se hayan visto un poco sacudidos por su quietud. Y Bagubert, ya sabe usted que fue muy atacado por su política de aproximación a Francia y debió de dolerle mucho porque es hombre de mucha sensibilidad, un corazón finísimo. Yo tengo motivos para decirlo porque, aunque es mucho más nuevo que yo en la carrera, le he tratado mucho. Somos amigos antiguos y le conozco muy bien. Y además es muy fácil de conocer. Tiene un alma de cristal. Y ese es el único defecto que podría echarle en cara. No es necesario que un diplomático tenga el corazón tan transparente como el suyo. Ya se habla de mandarle a Roma, que significa un ascenso hermoso, pero que es un hueso difícil. Aquí, en confianza, diré a ustedes que a Bagubert, por poco ambicioso que sea, le gustará mucho eso de Roma y no pedirá que le quiten ese cilicio. Quizá allí haga maravillas. Es el candidato de la consulta y yo me lo imagino muy bien a él, que es tan artista, en el ambiente del Palacio Farnesio y la Galería de los Carraggios. Por lo menos parece que a nadie pudiera inspirar odio, pero alrededor del rey Teodosio se mueve toda una camarilla, sometida más o menos a la Wilhelmstrasse, Wilhelmstrasse, que sigue las inspiraciones de allí y que ha intentado echar algunas zancadillas a Bagobert. Y no solo se las ha tenido que haber con intrigas de pasillo, sino también con las injurias de folicularios a sueldo, que luego, cobardes, como todo periodista pagado, han sido los primeros en pedir a la man, pero que hasta llegar a eso no han dudado en alzar contra nuestro representante acusaciones estúpidas
de gente sin garantía. Por espacio de más de un mes, los enemigos de Bagobert han estado bailando alrededor suyo la danza de Scalp, dijo el señor de Norpois, subrayando con fuerza esta última palabra. Pero hombre prevenido vale por dos. Ha rechazado esas injurias con tal punta del pie. Añadió con más energía y aún poniendo una mirada tan fiera que por un momento dejamos de comer. Porque, como dice un hermoso proverbio árabe, los perros ladran y la caravana pasa. Después de lanzada esta cita, el señor de Norpois se paró para mirarnos y juzgar del efecto que nosotros hiciera, y que fue muy grande, porque ya la conocíamos. Era la de que aquel año había venido a sustituir en boca de los hombres importantes a esa otra de tan subido valor que dice, quien siembra vientos recoge tempestades, la cual tenía necesidades de reposo, pues no era tan viva e infatigable como trabajar para el rey de Prusia, porque la cultura de esas personas eminentes era una cultura alternativa y generalmente trienal. Cierto que aún sin citas de este género con las que se esmaltaba magistralmente sus artículos de la Revue del señor de Norpois, dichos artículos siempre seguirían pareciendo sólidos y bien informados. Y aún sin el ornato de esas frases, bastaba con que el señor de Norpois escribiera en su debido tiempo, cosa que no se olvidaba de hacer. El gabinete de Saint-James no fue de los últimos en darse cuenta del peligro. O muy grande fue la emoción en Pont-aux-Chantres, desde donde observaban con inquieta mirada la política egoísta, pero hábil, de la monarquía bicéfala. O salió de Montecitorio un grito de alarma, o bien hablara de ese eterno doble juego tan plenamente característico del Ballplatz. Por estas expresiones el lector profano reconocía y saludaba enseguida al diplomático de carrera. Pero lo que había ganado la reputación de algo más que un diplomático, de hombre de superior cultura, fue el razonable uso de citas cuyo perfecto modelo de por entonces era el siguiente: deme usted una buena política y yo le daré una buena hacienda, como solía decir el barón Louis. Todavía no se había importado de Oriente aquello de la victoria será de aquel de los dos adversarios que sepa resistir un cuarto de hora más que el otro, como dicen los japoneses. Esa reputación de hombre muy letrado, a más de un verdadero genio para la intriga, que se ocultaba tras la máscara de la indiferencia, abrió al señor de Norpois las puertas de la Academia de Ciencias Morales. Y hasta hubo personas que creyeron que no habría mal papel en la Academia Francesa. Aquel día en que el señor de Norpois no dudó en escribir, dando a entender que afirmando aún más las alianzas con Rusia, podíamos llegar a una inteligencia con Inglaterra. Hay una frase que deben aprender muy bien en el Croix d'Orsay, que de hoy en adelante tiene que figurar en los manuales de geografía, incompletos en esto, que ha de exigirse implacablemente en el examen de todo el que aspire a bachiller, y es esta: si es verdad que por todas partes se va a Roma, también lo es que para ir de París a Londres hay que pasar necesariamente por Petersburgo. En resumen, continuó el señor de Norpois, dirigiéndose a mi padre, que Baubert se ha endosado un bonito éxito mayor del que él mismo se calculaba. Él se esperaba un toast correcto, que ya era haber logrado bastante después de estos últimos años de nubarrones.
y nada más. Algunas personas que estuvieron en el banquete me han dicho que no es posible darse cuenta por la mera lectura del toast del efecto que hizo, porque parece que el rey, que es un maestro del arte de decir, lo pronunció y detalló maravillosamente, subrayando todas las intenciones y sutilezas. Y a propósito de esto, me han contado, sin que yo lo asegure, una cosa muy divertida que hace resaltar una vez más esa amable gracia juvenil del rey Teodosio que le gana todas las voluntades. Pues me han dicho que al llegar a esa palabra de afinidades, que venía a ser la gran innovación del discurso y que verá usted cómo sigue por mucho tiempo haciendo el gasto de los comentarios en las cancillerías, su majestad, previendo la alegría de nuestro embajador, que iba a ver justamente coronados sus esfuerzos, sus sueños casi, vamos, sus sueños casi, vamos, que iba a ganarse su bastón de mariscal, se volvió a medias hacia él y clavándole esa mirada tan seductora de los Oettingen, hizo resaltar esa palabra de afinidades tan bien escogida y que era un verdadero acierto, en tono que daba a entender a todo el mundo que la empleaba con toda conciencia y con pleno conocimiento de causa. Y según parece, a Bagoubert le costó trabajo dominar su emoción, cosa que comprendo hasta cierto punto. Y persona que me merece entero crédito dice que el rey se acercó a Bagoubert, acabada la comida, cuando su majestad hizo corrillo, y le dijo a media voz: ¿Está usted satisfecho de su discípulo, mi caro marqués? Lo cierto es, añadió para terminar el señor de Norpois, que ese toast ha hecho más por el acercamiento, por las afinidades, si empleamos la pintoresca expresión de Teodosio II, que 20 años de negociaciones. Usted me dirá que no es más que una palabra, es cierto, pero observe usted cómo ha hecho fortuna, cómo la repite la prensa europea, el interés que ha despertado y cómo suena a nuevo. No es esto decir que todos los días se encuentra diamantes tan limpios como ese, pero es raro que en sus discursos preparados y más aún en el hervor de la conversación no revele su filiación, casi con su firma, iba a decir, con alguna palabra mordaz. Y yo en este punto no soy sospechoso, porque en principio soy enemigo de innovaciones de ese linaje. De cada 20 veces, 19 son peligrosas. Sí, dijo mi padre, yo me he figurado que el reciente telegrama del emperador de Alemania no ha debido de gustarle a usted. Página 50.